Bienvenidos a un episodio más de Desde la Cocina con Carla. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, hemos tenido una de las charlas pre-podcast más largas, pero han salido ideas chulas que Sí. comentaremos hoy en el episodio, porque vamos a hablar de uno de los temas favoritos de todas las personas que escuchan podcasts que tienen que ver con marketing, redes sociales, etcétera, y es contenido. ¿Cómo hacemos un contenido que funcione bien? Creo, desde mi punto de vista, por lo menos he visto a muchos gurús ya que empiezan a comentar cosas similares a lo que nosotros llevamos mucho tiempo comentando, y es el hecho de que ya no es tan importante la viralidad, ya no es tan importante el llegar a un montón de gente, tener un montón de seguidores, sino tener un contenido que funcione y que convierta. Entonces, que funcione para nosotros es que convierte y que nos dé clientes. Entonces, creo que ya la gente empieza a ser consciente, porque he de decir que todavía hay personas que me dicen, entonces, con tantos seguidores en redes, ¿ya Instagram te paga? Pero creo que eso ya es como más anecdótico. Cualquier persona que se dedique un poco a redes sociales ya sabe que Instagram de por sí no te paga, entonces que te da igual tener 100.000 seguidores que 5 millones de seguidores, que si no sabemos cómo monetizarlos o cómo convertirlos o no son adecuados, valen exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de ese punto, es el hecho que la gente sabe, vale, ya no me sirve cualquier tipo de contenido, me hace falta un contenido que llegue a los ojos adecuados, que lo vean de una manera adecuada a las personas que me interesan y que sirva pues como una mecha para encender el fuego que haga que la persona se convierta en cliente. Si no cumple esas condiciones, por muy bueno que sea o por muy bien que funcione a nivel métricas de lo que llaman las métricas de vanidad, de seguidores, alcance, likes, etcétera, no es un contenido que funcione, no es un contenido que convierta. Entonces hoy vamos a hablar de 3 formatos de contenido que toda marca personal debería utilizar 100%. Exacto, de hecho, un poco justo respecto a lo que dices del tema de las métricas vanidosas o de vanidad, de hecho, este contenido está como en el lado contrario, ¿no? En el sentido de hay cosas que nos generan como esos, ya sabemos todos que si subimos un selfie con nuestra cara lo más cerca posible y lo más guapos posibles es lo que más likes va a tener, ¿vale? Fenomenal. Nos sirve de algo, esto nos La lleva a foto alguna de parte. nuestro cumpleaños o mi foto de Vale, anunciando la boda, nos- que dice mi padre, ostras, pero entonces dice, esa es la foto con más likes que tienes desde hace mucho, entonces sí que te ve la gente, lo que pasa es que no da likes, ¿no? Y digo, sí, pero ¿sabes cuántos clientes me ha traído la foto de la boda? Ninguno. Muchas alegrías y es ¿Sabes cuántas algo. veces me puedo casar para compartir eso? No tantas. Efectivamente. Entonces, la idea es eso, entender que hay X cosas que tienen un sentido también. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo esos posts también ayudan. Pero es cierto que no por recibir más likes o por salir más guapos vamos a tener más clientes. Exacto, de hecho al final es un poco el equilibrar, ¿no? Hay algunas cosas de contenido que creo que es lo que solemos tener más detectado de forma individual de típicos contenidos que sabemos que funcionan, pues eso, que si los selfies, que si tienes que anunciar cosas, que si las mascotas, que si los bebés, este tipo de cosas están fenomenal y tienen un sentido dentro de la estrategia y nos pueden ayudar como a conseguir ese extra de alcance o ese momento de más visibilidad para después comunicar una cosa. O sea, todo esto está ok y es lícito, pero es cierto que si no se acompaña de una pata como más estratégica, con un pelín más de trasfondo de cara a marcas personales, se queda un poco hueco y nos convertimos simplemente pues, en gente que crece y que consigue métricas, pero sin ningún fin, porque si aún eres influencer, sí que tiene un fin, que es luego vender esas métricas. Pero si estás intentando vender tu servicio, tu marca personal, tu programa, tu lo que sea, al final es como que no estás encontrando un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? No hay como un nexo, es como conseguimos likes, pero ¿para qué? ¿No? Entonces hoy vamos a ver 3 formatos que muchas veces se olvidan o se utilizan más de forma pues, esporádica, pues cuando se me cruza, me pasa la idea y voy y publico esto y bien, pero que deberíamos estar publicando de forma como mucho más consistente para que de alguna manera los puntos se vayan uniendo en la cabeza de nuestro cliente ideal y vaya viendo como mini, ¿cómo se? Me sale la palabra alarmitas, pero no es eso. Esto que te sale No en el sé, como coche, bombillas o tienes, luces, sí, pero como esa iluminación, esa luz que te dice clic. sí, clic, exacto. Tiene un nombre, pero no me sale ahora. Pero bueno, sí, como mini cositas que la persona que pueda ser susceptible de trabajar contigo de alguna forma vaya diciendo, ¿Te oh, refieres a esto, y aunque no le like, epifanía o no es epifanía? No exactamente, ¿no? las cosas, o sea, sí, también puede ser eso, El pero las podcast en el que cosas de pasamos más tiempo buscando la palabra adecuada que comentando. y seguro que hay alguien que se lo está escuchando y está diciendo, esto, sigue, por favor. No, pero esto que se te activa en el coche cuando tienes, que si la Eh, rueda desinflada, que tiene un término. Pilotos, no, bueno, saldrá ahora. Bueno, saldrá, por favor, que alguien... Testigos, se le llaman testigos. Listo, vale, Vale. exacto, a eso me Pero la refería. gente no suele decir testigos, ¿no? Bueno, no lo sé. Es un Bueno, término que cuando me acuerdo lo digo más. Lo que pasa es que ahora mismo no me está está hablando. bien, está bien.
Pero bueno, entendemos un poco como distintas señales que vamos ahí mandando, que muchas veces, por eso decía que son contrarias las métricas vanidosas, porque muchas veces no son las que mejores métricas nos dan de forma inmediata y sobre todo las que más se ven, que son esas métricas vanidosas, ¿no? De que si los likes, que si los comentarios, que si los enviados y demás, pero sí que son las que más puntos suman de cara a clientes potenciales. De hecho, aquí una, una referencia interesante o sí, una conclusión que sacamos hace mucho tiempo, que no sé si te acordarás, Javier, de que muchos clientes con los que habíamos empezado a trabajar, que prácticamente habían venido como ellos solos de, hola Javier, podemos trabajar, he visto, patatín, patatán, igual cotilleábamos como nuestro histórico de conversación o de interacciones y demás, y era gente que prácticamente no había interactuado nunca, no había, pero es típica persona que está como en la sombra, leyendo todo, escuchando tal, que no interactúa demasiado, que no hace demasiado ruido y luego de repente un día dice, uy, estoy aquí. Y lleva mucho tiempo como consumiendo y siendo educado de alguna manera de lo que le estás diciendo. Entonces, es importante considerar que no todo el mundo que está ahí está interactuando constantemente. Sí, además lo hemos dicho Y a varias veces, veces que muy rara vez un precliente comenta o da likes. Entonces, muchas veces decimos, exacto, los likes solo los tenemos de clientes y de gente que no va a ser cliente nunca en la vida. Que es, a veces es raro exacto. que de la interacción extrema, es cierto que ahora ha cambiado porque ahora hacemos lo de las llamadas a la acción con comentarios, con las automatizaciones y Bien, demás. Entonces ahí varía un poco. Pero es cierto que muchas veces entraba un cliente y decimos, vale, ¿qué tenemos? Y no tenía prácticamente interacción con nosotros, pero simplemente exacto. consumen en la sombra. Y al final, hoy lo hablaba con los clientes, me lo comentaba Sara, de cuando hacía cosas un poquito más técnicas, que veía que el feedback era mayor, que todo este tipo de cosas, pero a nivel privado, que el típico feedback de, ah, qué guapa, o qué bien, o qué buen post, o qué no sé qué, que eso no suele acabar en cliente. No, no va a ningún sitio. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver tres piezas de contenido pensadas en estos ojos que me están mirando sin yo saberlo, qué necesitan ver para realmente que les haga Sí, clic algo, ¿no? aquí la Entonces, idea, lo lo que primero quiero que es... se quede, sí, lo que quiero que se quede la gente, que Dime, lo hablaba hoy también dime. con los clientes, es que intentamos plantar como una especie de semilla en la cabeza de la persona que esté escuchando, que nunca piensen, vale, esto que me dicen ahora Carla y Javier ya va aplicado, es decir, solo tengo que hacer esto, sino simplemente la misma idea que tengamos de contenido, decimos, vale, ¿puedo añadir algo de lo que vamos a comentar hoy? ¿Puede este formato aplicarse a esto? Y simplemente que tengáis más recursos para poder pensar y tomar mejores decisiones cuando vayamos a crear esa pieza de contenido. Exacto, sí, o sea, al final esto no es la estrategia completa, sino es como una de las patas que debería incluir para asegurarnos de que la persona como que va recibiendo distintos inputs de Ujú. nuestra parte y que todos suman algo distinto, no es siempre lo mismo y lo mismo. Servicio, servicio, servicio. Vale, dicho esto, empezamos con el primero, que es el tema del contenido testimonial, que es un clásico que no se suele aprovechar especialmente bien porque consideramos que la mayoría de marcas personales que estéis trabajando con clientes seguro que tenéis testimonios o seguro que tenéis la manera de pedirlos y muchas veces parece que nos conformemos un poco con el, pues eso, cuando me acuerdo, cuando se me enciende la luz, subo un pantallazo rápido y cutre de, ay, gracias por la sesión, ay, no sé qué, y ya nos creemos que eso es prueba social y no, la prueba social tiene que ser como mucho más, a ver, sí que lo es, pero puede ser mucho más potente, ¿no? Al Ujú. final, el tema del social proof, de la prueba social, es uno de los conceptos más potentes en marketing y que más venden, sobre todo, evidentemente, en tema de e-commerce y cosas de estas, ¿no? Amazon ahí lo tenemos de super prueba, pero también lo es en de cara a marcas personales. Al final, las personas van a confiar mil veces más en lo que digan otros de ti, tanto bueno como malo, que lo que puedas decir tú mismo. Entonces, tenemos que aprovecharlo y tenemos que intentar como apoyarnos en esos testimonios que nos pueden dar los clientes, los podemos pedir, los podemos, se puede generar de forma automática, pero por lo general, o sea, de espontánea, pero por lo general pedidos salen mejor y al final ayudan mucho como a que las personas conecten con otras personas que estaban en otro punto, o sea, en un punto similar al suyo, se sienten como iguales o reflejadas, ¿no? Y vean, ostras, pues esta persona lo ha probado y ha funcionado. Pues eso me va a ayudar mucho más a confiar en lo que está contando, pues en este caso, por ejemplo, Javier, que si simplemente me lo dice él 35 veces. Sí, Entonces, intentar cómo reducir ese riesgo ahí percibido, para digamos. tema de testimonios, una teoría que tengo que he ido viendo validada con el paso de los tiempos es que solo hay, solo
cuando digo solo hay dos tipos de testimonios, que la gente entienda que obviamente hay excepciones, no solemos formar parte de las excepciones, exacto, pero hay dos tipos de testimonios y está el enfoque o la estrategia de testimonios a volumen y la estrategia de testimonios a profundidad. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces tendemos a no utilizar ni una ni la otra. Es lo que dices, me acuerdo ahora, cojo, suelto este testimonio y ya está. El tema de los testimonios es que lo común o lo más normal que suele hacer la gente es ir a testimonios a volumen, de la gente que los usa bien. Y entonces no importa tanto el testimonio en sí, sino que simplemente ves continuamente cómo esa persona tiene testimonios. Y hace falta eso, no es lo que dices de, oh, hoy me acuerdo este día 3 del mes y hoy día 3 pongo un testimonio y hasta dentro de 2 meses no vuelvo a poner ninguno. Y entonces aquí no hay que elaborar tanto ese testimonio, no tiene que ser tan perfecto, pero sí que hace falta esa frecuencia. Yo lo digo muchas veces de gente como Yados o de... Pongo a Yados. Yados es como que siento que no tiene... Es una marca ya tan popular que no siento reparo en mencionarla. Pero... No, ya no es una persona solo, Claro, digamos, es una marca. otros gurús en España lo hacen, que son testimonios mediocres tirando a veces incluso ridículos, que a veces hemos analizado algunos y dices, qué testimonio más ridículo, pero es cierto que es volumen. Entonces hay muchísima gente, por lo tanto, ganas esa credibilidad y ganas esa veracidad de decir, vale, hay mucha gente, aunque no sean testimonios buenos. Y la otra opción son testimonios a nivel profundidad muy, muy alta y muy, muy relevante. Esto que digo, que por ejemplo cuando sale una marca de moda, por ejemplo la de las gafas de, creo que era Hawkers, las que se las puso una vez Jorge Lorenzo, si no me equivoco, y es el hecho de un único testimonio, pero de alguien tan relevante que con eso te apoya más que si 1000 personas normales hubiesen comprado esas gafas. O lo mismo cuando hablamos de transformación, si Tony Robbins ha ayudado al presidente de Estados Unidos a tal, solo con que ha ayudado al presidente ya es suficientemente relevante como para que alguien quiera hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando queremos ir a apostar por profundidad, hace falta que esa persona sea, entre comillas, relevante, que esté todo bastante bien documentado y que haya un cambio muy potente, como para que la gente se sienta atraída por ese testimonio. El problema muchas veces es cuando intentamos darle profundidad, es decir, darle mucho protagonismo a un único testimonio que no es muy relevante, o cuando intentamos pensar que como, entre comillas, son profundos, con ir soltando uno al mes es suficiente. La gran mayoría de personas va a tirar por el de volumen, entonces hace falta ese volumen, hace falta esa cantidad de gente diversa y diferente que ha tenido buen resultado trabajando con nosotros, pero sí que creo que deberíamos aspirar a tener también testimonios de profundidad, cosas que tengamos bien documentadas, de gente a poder ser relevante, pero cosas que sean unos cambios que no sea simplemente eso, lo que dices, ah, mira, una captura, se me ha ocurrido aquí, pum, tal y cual, sino que realmente ese personaje forme parte, se nos van a unir los tres formatos, pero que ese personaje forme parte de nuestra historia, forme parte de nuestro universo, que podamos mencionar de manera relativamente continua a esa persona, porque cuando una persona tiene una vida real a lo largo de nuestro recorrido, también apoya mucho a todo ese beneficio que nos da la prueba social o los testimonios. Estaba pensando justo con lo del tema de a volumen o a profundidad, el hecho de que al final lo ideal sería que para tickets más altos intentáramos buscar más esa profundidad porque posiblemente va a hacer falta y para tickets más pequeños como la estrategia de low ticket que utilizamos nosotros, ahí es donde normalmente sí que necesitamos esa prueba volumen, aunque a veces parece que es como contradictorio, ¿no? De algo que no cuesta nada, necesitas ver a no sé cuántas personas que lo han comprado, típico esto de que te pone más de 1000 clientes satisfechos, pues sí, lo necesitamos. Entonces, es un poco jugar como con los dos formatos y para cada cosa darle una, pero sobre todo es lo que dices, ¿no? Al final de ser consciente de, vale, ¿qué estrategia puedo seguir? ¿Puedo conseguir testimonios más profundos y tienen sentido para lo que estoy vendiendo? ¿O tengo mucho movimiento, tengo mucho volumen y puedo jugar más con eso? Pues elijo una y trato de hacer eso, porque si no es como que me quedo a medias y al final queda como pobre ambas Sí, opciones. y que es lo Entonces lógico, intentamos que algo que no. lo lógico es que con un low ticket tengamos muchos clientes, por lo tanto tenemos muchos impactos y mucho feedback para poder utilizar. Y con un high ticket, cuando vendemos high ticket, si somos gente honesta y hacemos las cosas bien, lo suyo es que tendremos una transformación relativamente potente y densa de esa persona. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y nosotros somos los primeros que cometemos el error, que no lo documentamos a lo mejor tanto como deberíamos o no lo mencionamos tanto como deberíamos. Entonces, siempre que tengas un trabajo más cercano con alguien y tengas la posibilidad de ir mostrando todo ese camino, es una muy buena forma de usarlo. Y eso es que no lo sigo. Lo seguí una temporada y lo he tenido que dejar de seguir porque me saturaba mucho, pero Yados es algo que hace muy bien, que hay 3, 4, 5 clientes que forman parte de su universo. Ya son personajes que están dentro de su historia y ahora no me sé nombres, pero uno es creo que Mario Peláez o algo así.
Es que no sé, o hay dos Marios, bueno, no lo sé. Pero hay como 3 o 4 que son los que muestra además mucho. Siempre. El pelirrojo, otro que es uno pelirrojo argentino o algo así, y ya forman parte de todo eso, a pesar de los memes y las bromas y cómo se meten con ellos y los ridiculizan y demás, pero es cierto que ya son personajes que forman parte de esa historia y eso apoya mucho la idea porque son personas vivas y reales que acompañan a pues ese héroe o esa figura más de autoridad en ese camino. Entonces, muy, muy positivo también el intentar buscar eso y óptimamente conseguirlo, claro. Que todo esto se une un poco como adelantabas con el punto 2 y 3, pero si te parece, antes de entrar en punto 2 y 3, no vamos a cortar todavía, Uy. tranquilos. Vamos a mencionar una cosa que estábamos comentando antes que creemos que es interesante y es el hecho de tenerlo en cuenta esto para los siguientes puntos, ¿no? Y es el tema de la autoridad, de cuando hablamos de mostrar conflicto, de mostrar cosas detrás de cámara, de enseñar un poquito más como Ese los es punto 2, entresijos, ¿no? digamos. El de detrás de Esto cámara. es una Ah, frase vale, genérica vale, entre vale, 2 y vale. 3. Vale, vale, vale. ¿Vale? Es como un paréntesis, digamos, de antes de entrar en esto y tomarlo de forma literal lo que vamos a decir, sí que consideramos que es importante tener en cuenta el hecho de controlar la autoridad o la imagen que estamos transmitiendo de nosotros. Ahora hablábamos también, Javier, y yo el otro día en una sesión privada, el hecho de que la autoridad la podemos como modificar, puede subir, puede bajar, puedes un poco como, sí, pues hacerte más grande, más pequeñito en función de la situación y como saber moldear un poco ese estatus, pero hay que ir con cuidado, mejor dicho, de no tirarnos como por tierra. Al final eres un profesional que estás vendiendo un servicio, entonces de alguna manera para mostrar esa vulnerabilidad y acercarte un poco, quizá puedes mostrar algún error o algún problema solucionado, pero lo ideal es que no sea de tu nicho. O sea, quiero decir, si tú, por ejemplo, eres un experto en marketing, si puedes ahorrarte decir un súper desastre que has cometido con un cliente con algo que deberías de tener controlado, mejor. Intentemos crear esa vulnerabilidad o esa conexión, pues desde me han timado en el supermercado porque el tomate estaba no sé qué, Sí, o he ido a contratar, ¿sabes? Cosas que no sean como el área que deberíamos de tener controlada. sí. ¿Vale? Entonces, que esto lo tengamos en A cuenta. veces se Los menciona errores están. decir, muestra los errores cuando ya los hayas solucionado, pero yo ahí siempre digo, depende del error y depende de cuál haya sido la solución y depende de todo. Cosas Exacto. que sea, pues eso, estoy haciendo esto súper novedoso, que no ha hecho nadie, tal y cual, pero si ya hay, como si forma parte del sentido común para mucha gente, sí que puede ser negativo. Ahora que se conectará con el punto 3. No, Por pero es ejemplo. cierto que lo hablaba con la señora de San Pedro ahora estos días, porque ella es médica y es muy buena médica, pero es cierto que de muchas cosas que para mí son cultura general, pero que obviamente no lo son, no tiene absolutamente ni idea y le he dicho, mira cómo ambos nos tenemos en muy alta estima a nivel individual, consideramos que somos muy listos y que sabemos muchas cosas, pero es cierto que ahora con la reforma de la casa de campo a veces te sientes tonto porque a veces das una propuesta o dices algo y te dicen, pero qué tontería estás planteando, si eso no se puede por tal cosa hiper básica en el mundo de la construcción, pero era algo que nosotros desconocíamos. Igual que ahora, bueno, que no te lo he contado, pero hemos hecho una mini huertecita y la señora fue a comprar lo que llaman, en Valencia son planteles, creo, pero aquí son plantones. Entonces, plantones que son como... si comprases ya la semilla germinada y un poquito más grande, sí, como ya la semilla crecida, y yo sí que soy más de pueblo, tengo un poco más de experiencia en eso, sin ser experto ni mucho menos. Pero ella fue a comprar planteles de cebollas y ella compró 4 pensando que de cada planta de cebolla te saldrían 4, 5 o 6 cebollas. Y claro, cuando llegó yo me reí mucho porque de una planta de cebolla te sale una cebolla. Y entonces es como, Exacto. pues si ella comentase eso, no sé hasta qué punto es tan lógico a nivel mundial que la gente diría, ostras, esta tía no tiene ni idea, pero no la hace menos médico por mostrar eso como vulnerabilidad de una historia así graciosa. Entonces, cuando muestras algo que no tiene nada que ver con tu negocio, pues no está mal. Pero aún así, yo cuidaría X cosas porque si lo mostramos a lo mejor a nivel familiar o a cosas. Es decir, hay que tener mucho cuidado al mostrar vulnerabilidad porque puede estar muy mal visto. Si digo, ostras, qué despistado soy, que dejé a mi hijo encerrado en el coche durante 3 horas y casi muere asfixiado. Aunque yo luego no me dedique a nada que tenga que ver con eso, ya dices, este tío igual no es muy atento. Entonces, a veces por segundo grado dices, aunque Javier no se dedique a ser atento ni a criar a mis hijos, yo asocio esa unión. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. Exacto. Entonces, dicho esto, que es como una especie de preámbulo o un a tener en cuenta, ahora sí que pasamos al tipo de contenido 2 y el tipo de contenido 3 que deberíamos de hacer.
Y el dos, que se unía un poco a lo que estaba adelantando Javier con el tema de esos clientes a los que les podemos dar como más seguimiento y demás, es el tema de intentar crear contenido detrás de cámaras o behind the scenes, que se suele decir, para intentar alejarnos un pelín de toda la parte de postureo, de todo demasiado preparado, porque al final es algo que no termina de conectar del todo. Al final está bien querer parecer profesionales, está bien querer transmitir como esa seriedad o esa organización o esa, pues sí, profesionalidad al final, pero al final si solo estamos presentando constantemente como esa versión súper perfecta final y definitiva, de alguna manera nos perdemos todo lo que podemos ganar o toda la gente que se puede enganchar durante el proceso de lo que estemos haciendo, ¿vale? Igual que antes hablábamos de que la parte de social proof es esencial para que la gente se sienta confiada y eliminar un poco como esos posibles miedos o esa sensación de no quiero ser el conejillo de Indias. En este caso hablamos de que el tema de la humanización de la marca personal, en este caso, es esencial. O sea, el tema de la autenticidad y de estas cosas que parecen tan de libro, de pues eso, típico que estudias de marketing, de, bueno, sí, conceptos que se mencionaron un día, son súper importantes y siendo una marca personal es algo que te puede diferenciar mucho y que es muy fácil de conseguir. O sea, el otro día, por ejemplo, me salió un TikTok, creo que era el TikTok de Rimmel London, creo, algo, una marca de estas de maquillaje, No no soy muy sé, creo que era conocedor Rimmel London. yo, no soy muy conocedor yo de ese nicho. Es que igual he dicho Rimmel London y no es, pero bueno, a mí me suena esto, ¿vale? Da igual. El caso es que, o sea, y lo estaban haciendo fenomenal, eran un montón de chicas en una oficina, me pareció súper interesante y dije, qué extraño en el sentido de que creo que este tipo, o sea, eran como chicas en la oficina comentando cosas, ¿no? Y habían, o sea, vi que el cotilleé un poco y vi que tenían como varios de ese estilo y digo, me resultó como chocante en el sentido de, ostras, hace unos años hubiera sido como impensable que una marca que era como, wow, o sea, es una marca conocida de maquillaje, no es súper premium, pero es una marca conocida, permitiera como esa imagen tan informal, ¿no? De chicas trabajando, hablando de, ¿cuál es tu tupper favorito? No sé qué. Porque todo se buscaba como súper perfeccionista, todos los diseños maravillosos, todo súper como maquetado, preparado, tal. En cambio, las marcas personales, como no tenían tantísimos recursos, tiraban un poco por ahí. Y ahora son como las marcas grandes las que están intentando pivotar hacia eso porque funciona mejor. Ujú. Hay veces que queda fenomenal, como en este caso a mí me pareció maravilloso cómo lo habían conseguido, cómo lo separaban del Instagram, que era muy profesional, y el TikTok, que era más como, pues aquí estamos a lo que estamos y enseñemos un poco detrás de cámaras. Y me parece que eso, que la marca personal lo tiene muy sencillo en ese punto. Entonces no tiene que, lo que hablamos siempre de intentar plagiar como estrategias de otros que no nos tocan. O sea, no copiemos las estrategias en este caso de marcas súper profesionales, súper estrictas, súper como todo muy maquetado. Podemos aprovechar un poco para enseñar ese proceso y para conectar desde ahí. Al final como que reforzamos esa diferenciación. Cortamos porque tengo algo muy molón que decir y prefiero